Vamos a seguir en nuestro estudio en la carta que estamos estudiando, y esto es Filipenses, ¿ya? Así que por favor abran sus Biblias en ese libro. Ya hemos hablado algunas cosas en relación al libro y ya hemos predicado el primer capítulo. En la gracia de Dios vamos a iniciar en esta mañana a estudiar el capítulo 2. Únicamente vamos a llegar hasta el verso 4 si el Señor lo permite, y la próxima semana estudiaremos juntos el verso 5 hasta el verso 11, que es la muestra o la evidencia gráfica para nosotros como creyentes de la entrega suprema. Y esto es Cristo mismo haciéndose hombre para que por medio de esa obediencia al Padre al venir al mundo en esa condición pueda salvarnos a nosotros. Ya vamos a explicar todo estos versos que están posteriores a la predicación de hoy día. Tienen mucho contenido teológico. Ahí viene la doctrina de la kenosis, que es lo que significa con que Cristo se vació. Es lo que significa la palabra kenosis que aparece en esta porción. Y a la vez, ¿cómo es esto que Dios se humanó? Y vamos a hablar ahí de la unión hipostática, que es, la definición es que Dios es 100% hombre y 100% Dios. Lo vamos a ver más adelante, pero también vamos a estudiar cómo estas grandes verdades teológicas no solamente se quedan en grandes verdades, sino cómo es que estas se ven aplicadas a la vida del cristiano hoy, ¿ya? Pero mientras llegamos a esos versos, del 5 en adelante vamos a estudiar estos primeros 4 versículos del capítulo 2. Nada más para que ustedes puedan recordar en sus mentes dónde estamos ubicados. Estamos ahí en el Asia Menor, ubicados en Macedonia en aquel entonces, donde estaba fundada esta iglesia que había iniciado por medio de la salvación de Lidia, una mujer que vendía púrpura, una mujer que obtenía grandes ganancias por estas ventas, una mujer de muchas posibilidades, y que ella fue ganada en su corazón por el Señor, y probablemente haya sido una de las personas que apoyó más en el ministerio del apóstol Pablo. Después teníamos ahí en Hechos 16 el relato de una mujer que tenía un demonio adentro y que constantemente estaba diciéndole a Pablo: estos son hombres de Dios enviados a hablar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, en el espíritu que él tenía de Cristo mismo, del Espíritu Santo, se dio cuenta que tenía un demonio y echó fuera ese demonio, y obviamente les daba grandes ganancias de este demonio en esta mujer, y los echaron a una cárcel. No sabemos específicamente si esa muchachita habrá conocido verdaderamente el Evangelio, pero puede ser que haya conocido y esté en este grupo de personas que comenzaron la iglesia de Filipo. Y en tercer lugar, ya allí en la cárcel sucede un gran terremoto después de que el apóstol Pablo, junto con sus acompañantes y los cristianos de aquel lugar, están cantando. El Señor mueve el piso, se abre la cárcel y el carcelero, pensando en quitarse la vida porque era lo que le esperaba en el caso de que alguno de los prisioneros escapase, escucha la voz del apóstol Pablo que le dice: no pongas tu mano sobre ti, aguarda, todos estamos acá. Y ahí inicia esta iglesia en Macedonia, con los filipenses y el gran amor que el apóstol Pablo tenía allí, de tal manera que en los primeros versos nosotros podemos ver el corazón de Pablo, que él tiene una relación estrecha con ellos. Son ustedes y yo, son vosotros, y es el amor que yo les tengo. Les amo desde las entrañas, les amo desde el interior, les amo desde adentro. Gracias, iglesia de Filipo, porque ustedes fueron una de las iglesias que en toda el Asia Menor me ayudaron en mi ministerio. Gracias porque ustedes me dieron para los recursos necesarios que yo necesitaba para hacer la obra de Cristo. De tal manera que después vimos o revisamos algunos versos más adelante que el apóstol Pablo les dice: ahora ustedes han retomado el cuidado que han tenido de mí. Les faltaba oportunidad para hacerlo, pero una vez más han tenido esa solicitud para estar conmigo. Y más adelante les dice a ellos: nadie participó conmigo en mi ministerio, solamente ustedes. Y el apóstol Pablo, alabando el corazón con que
ellos se habían dado al ministerio del apóstol y se habían dado a Dios en primer lugar. Ahí nada más para recordarles, hermanos, que el verso 6 del capítulo 1, aunque en muchas ocasiones nosotros lo vemos como un versículo muy personal para nosotros, cuando leemos el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Claro, nosotros decimos puntualmente, Dios inició la obra de la salvación en mi vida y de seguro Dios la va a terminar. Es exactamente lo que va a pasar. Pablo asegura que si un verdadero cristiano vino a él en arrepentimiento y fe, llegará hasta la glorificación. Porque el que justificó también, el que lo regeneró, el que lo llamó, también lo justificó y también lo va a glorificar. Es algo que va a suceder puntualmente. Pero aquí en esta obra que Dios había colocado en el corazón de los filipenses era darse al ministerio, era darse a la vida del apóstol Pablo y ayudar a las iglesias en su crecimiento. O sea, es una iglesia en este sentido hermosa y particular. Después revisamos, hermanos, la anterior semana, cómo había algunos conflictos en medio de las cárceles del apóstol Pablo. Algunos predicaban a Cristo por contienda, por vanagloria, otros porque simplemente querían añadir aflicción a las prisiones del apóstol Pablo, pero él no se hacía problema, sino más bien él, mirando con que el objetivo y el centro del ministerio era Cristo, dice, algunos predican por contienda, otros por vanagloria, pero otros predican de buena gana. Y independientemente de la forma en la que estas personas prediquen a Cristo, me gozo en eso, de que Cristo está siendo predicado en medio de ustedes. Y les da, en última instancia, el mandato, el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y esto de Dios. Y yo quiero resaltar en esta mañana las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y noten una vez más esta disyuntiva del apóstol, para que ya sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si ustedes prestan atención, mis hermanos, a estas líneas que acabamos de leer, y quizás si usted relaciona también con las anteriores cartas que nosotros hemos estudiado, puntualmente la carta de Pablo a los Efesios, va a notar que uno de los temas que inundan el pensamiento del apóstol Pablo es la unidad en la iglesia. Una vez más, uno de los temas que inundan el corazón y la mente del apóstol Pablo es que la iglesia sea uno. Noten una vez más, dice... ¿Recuerdan la disyuntiva? Que está Pablo, no sabe si va a morir, no sabe si se va a quedar. Ustedes nada más presten atención que en el verso 20 del capítulo 1 dice, dice estas palabras conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y miren la disyuntiva. ¿Qué dice? O por vida o por muerte. ¿Y qué dice después en el verso 21? Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y miren el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. No sé lo que va a suceder. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, una vez más la disyuntiva, salir ya, estar fuera de la ecuación, pero quedarme es muchísimo mejor por causa de ustedes. Y ahí, una vez más, la disyuntiva, voy a verlos o estar ausente. Pero noten lo que el apóstol Pablo les está transmitiendo o espera recibir en sus oídos en el caso de que el apóstol Pablo siga con vida de esta iglesia. ¿Qué le espera? Hermanos, de las personas que están fuera de los filipenses, pero que están hablando de los filipenses, que digan ¿qué? Que estos filipenses están unidos, de que estos filipenses están combatiendo juntos, unánimes, por la fe del Evangelio en Cristo Jesús.
Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso pensar en eso. O sea, que la gente que esté hablando fuera de la iglesia digan de nosotros, poniéndolo en nuestro tiempo, la gente de Siloé vive para ellos mismos. Vive para darse, para entregarse, viven para combatir juntos el Evangelio. Viven para defender juntos el Evangelio. Están juntos ellos. Y eso es lo que anhelaba escuchar el apóstol Pablo. Yo les digo esto de que este tema de la unidad es importante para el apóstol Pablo porque lo vemos reiteradas veces en las diferentes cartas que el apóstol Pablo escribe. Noten ustedes 1 Corintios capítulo 12, versos del 12 al 13, hablando sobre la iglesia como parte de un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, dice estas palabras, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten ustedes en este texto, un cuerpo, un espíritu, nosotros hemos sido uno con Cristo, uno solo. Romanos capítulo 12, versos del 4 al 5 dice así, pues así como en un solo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos uno solo en Cristo. Noten una vez más, la unidad. Otro texto, Efesios capítulo 4, versos 2 al 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gálatas capítulo 3, verso 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3, 14 y 15 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, traduce la Biblia de las Américas. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Notan ustedes que en todos estos textos, en los diferentes libros que escribe el apóstol Pablo, para el apóstol es importante la unidad? Es importante que nosotros como iglesia nos veamos como uno solo. ¿Recuerdan ustedes que la gente del Antiguo Testamento cuando se reunía, pensando ahora en Esdras y Nehemías, cuando ellos reunieron al pueblo para hablarles la palabra del Señor, ¿cuál es la frase que se utiliza? Se reunieron como un solo hombre, dando a entender que eran uno solo. Claro que es importante para nosotros, mis hermanos, que nosotros como iglesia nos consideremos uno solo. Nos consideremos parte de esta iglesia, nos consideremos parte de este equipo, así como nosotros, aquellos que en la gracia de Dios hemos podido estar casados en su momento, hermanos, estamos en un solo barco. Los que estamos casados o nos hundimos juntos o salimos juntos. Y aunque siempre ponemos, aunque a veces se rema en dulce de leche, pero el tema es que vamos juntos. Ese es el punto, ¿se dan cuenta? Entonces pasa exactamente lo mismo con la iglesia, mis hermanos, y yo necesito ser parte de mi iglesia local y puntualmente nosotros, o el llamado de esta mañana es que nosotros podamos sentirnos parte de Siloé, apropiarnos de Siloé. Es mi iglesia. William Hendrickson dice, cuán lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a otros o tan solo hablando mal de los demás. Wow, ¿no? O sea, cuando nosotros en la iglesia, en vez de mantener la unidad, estamos hablando mal el uno contra el otro, no es que fulanito es así, fulanito es asado, me hizo esto, me hizo esto otro, y no estamos manteniendo la unidad, dice William Hendrickson, este comentarista, estamos dando un pésimo testimonio a las personas que nos ven de afuera, las personas que incluso no son cristianas, aquellos que están en el mundo. Y mis hermanos, por el contexto parecería ser que la iglesia de Filipo, en cuanto a su ayuda al ministerio del apóstol Pablo, en cuanto a los beneficios que el apóstol está recibiendo de parte de ellos, el cuidado que el apóstol Pablo está teniendo de la iglesia, no hay nada que ellos estén haciendo mal.
Ellos están aportando con todo e incluso es elogiable todos los esfuerzos grandes que ellos están haciendo para el apóstol Pablo. Sin embargo, mis hermanos, parece ser que estos hermanos de la iglesia de Filipo estaban descuidando las cosas que suceden en casa. ¿Se dan cuenta? No sé si les ha pasado estar bien en todos lados menos en tu propia casa. Estás bien en tu trabajo, estás bien en los negocios y quieres quedarte ahí porque cuando llegas a la casa está todo mal. Bueno, es algo parecido a lo que estaba sucediendo acá en la iglesia. Ellos estaban dando, ellos estaban ofreciendo a sí mismos, ellos estaban participando de la obra misionera a través del apóstol y a través de todos los colaboradores. Pero lo que ellos estaban descuidando, hermano, lo que estaba sucediendo en su iglesia mismo. De tal manera que ya vamos a ver más adelante, en los capítulos posteriores, que hay 2 hermanas que quedaron registradas para toda la historia, que tenían problemas ellas. ¿Quiénes eran? Evodia y Síntique. Ahora, presten atención a eso. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos sido esas 2 mujeres, ¿no? Que hayas quedado registrado en la palabra de Dios como alguien que en medio de la iglesia, a pesar de que se estaban esforzando porque se las describe como colaboradores en el ministerio del apóstol Pablo, no podían hallar un acuerdo. Uf. Entonces eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo. Ellos estaban bien externamente, pero las cosas internas en la iglesia estaban descuidadas. Y mis hermanos, nosotros hallamos sabiduría de parte de Dios en las Escrituras cuando nos enfocamos y podemos ver declaraciones como la del Señor Jesucristo, en que lo importante también es mirar lo que está sucediendo en el interior de la iglesia, ¿ok? En el interior de la familia. Miren esta descripción de Jesucristo mismo cuando Él enseñó a los fariseos en relación a la actitud que ellos tenían cuando tenían un poco de dinero y en vez de ofrecer ese dinero para la salud o el sustento de sus familiares, lo que ellos decían era ¿qué? Esto es mi ofrenda para Dios. Y como es mi ofrenda para Dios, yo no te puedo dar eso y por lo tanto hacían que el mandamiento de honrar a tu papá y a tu mamá quede por el suelo. Y Jesucristo les dice estas palabras en Marcos capítulo 7, versos del 9 al 13. Les dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y les acusa, miren lo que les dice, pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejará hacer nada a favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Interesante, ¿no es cierto? Lo que el Señor Jesucristo les está reclamando a los fariseos es, tienen que tener cuidado ¿de quién? De su familia. Porque Moisés, ¿qué dijo? Honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes invalidando el mandamiento de Moisés, están diciendo o están en un sentido utilizando mal el mandamiento y diciendo, no, es que esto es mi ofrenda a Dios, entonces ¿cómo yo voy a ayudar a mi familia? No, fíjate en tu familia. Después encontramos declaraciones, hermanos, fuertes en el Nuevo Testamento de parte del apóstol Pablo, no da a su familia para proveer a los suyos, ¿a quién se asemeja, hermanos? A un incrédulo, es peor que un incrédulo. Imagínense esa declaración. Y después encontramos en un libro que nosotros ya hemos revisado juntos, 1 Timoteo capítulo 5, cuando se le llama por medio del apóstol Pablo a Timoteo a enseñar en la iglesia que la iglesia tendría que sostener a las viudas jóvenes de su tiempo. ¿Pero por qué tenía que sostener a este grupo específico de hermanas que se entregaban al Señor en ese tiempo? Porque obviamente una viuda en el primer siglo no es como una viuda actual. Una viuda en el primer siglo, al no tener a su esposo, estaba destinada a morir. Entonces la iglesia, ¿a qué estaba llamada? A sostener a esa clase de mujeres que se entregaban al Señor, mayores de cierta edad puntualmente, para que ellas, habiendo primero examinado su vida, su testimonio y demás, para guardarlas, para bendecirlas en ese sentido. Pero
el apóstol Pablo dice que algunas de esas viudas no tendrían que ser sostenidas por la iglesia. ¿Por qué son? Porque el apóstol dice, esas personas tienen familia, tienen hijos, tienen son viudas, tienen hijos o tienen otros familiares que cuidan de ellos. Entonces les llama el apóstol Pablo a las familias que las familias tengan cuidado de ellas para que la iglesia no sea sobrecargada y no sea para que pueda ayudar a las que en realidad lo son. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a quién tiene que cuidar? Y en esto nosotros podemos sacar un principio, mis hermanos, que nosotros, los que somos hijos, hermanos, hasta el día en que nuestros padres estén con vida, nosotros debemos honrarlos. Ese es el mandamiento ahí. O sea, y es la forma de ser piadosos, es lo que dice el apóstol Pablo, que las familias de ellos aprendan a ser piadosos sosteniendo a sus familiares. Wow, interesante, ¿no es cierto? Interesante. E incluso, mis hermanos, traigamos a memoria en esta mañana la historia del endemoniado gadareno, cuando el Señor Jesucristo lo libera de esas prisiones de oscuridad en las que él estaba. Y en Marcos capítulo 5, del verso 18 al 20, le dice, está la conversación entre Jesús después de que él ya está en sus sentidos, está en sus cabales y él quiere seguir al Señor, pero el Señor le dice estas palabras al entrar él en la barca, es decir, Jesucristo. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle, pero Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Entonces, hermanos, encontramos de alguna manera evidencias que nos lleven a nosotros a pensar que necesitamos solucionar primero las cosas antes que externamente en nuestra casa, en el interior de la familia y en el interior de la iglesia, como lo está haciendo, lo está tratando de hacer el apóstol Pablo. Sí. Es importante, hermanos, mirar el interior, y en este caso el apóstol Pablo está tratando de que los de Filipo puedan enfocarse en retomar una vez más el cuidado que había iniciado en ellos primeramente y después el cuidado que tenían al apóstol Pablo, que se había quedado en ese cuidado y este otro interno había sido descuidado. Y hermanos, que el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 27 les llama, que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Y noten ustedes que hace la mención ahí, para que oigan ¿de quiénes? En el verso 27 del capítulo 1, de vosotros. O sea, que la gente escuche de ustedes lo que está sucediendo entre ustedes. Para que si la gente hable en algún sentido, estén hablando de que ustedes juntos están firmes, están combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Entonces, mis hermanos, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Vamos a hablar de la unidad. Y vamos a hablar de 3 mandamientos que nacen de la palabra de Dios para guardar la unidad. Las vamos a ver a partir del verso 2, verso 3 y verso 4. El verso 1, vamos a ver que es como una introducción a lo que va a decir sobre estos mandamientos. Pero podríamos cuestionarnos nosotros, ¿cuáles son esos 3 mandamientos que el apóstol Pablo da ahora para guardar la unidad en la iglesia? Y podríamos decirlo en 3 palabras, mis hermanos. Primero, para guardar la unidad necesitamos sentir lo mismo. En segundo lugar, para guardar la unidad necesitamos ser humildes. Y en tercer lugar, mis hermanos, para guardar la unidad necesitamos pensar en el otro. ¿Repetimos las palabras? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, necesitamos sentir lo mismo. En segundo lugar, necesitamos ser humildes. Y en tercer lugar, necesitamos pensar en el otro. Necesitamos pensar en el otro. Miren lo que dice el texto. Ya les dije más o menos la estructura. El verso 2 es sentir lo mismo. Verso 3, humildad. Verso 4,
pensar en el otro, y el versículo 1 nos va a servir de introducción a lo que el apóstol Pablo quiere hacer énfasis en los posteriores versos. Lean conmigo, hermanos, el capítulo 2, versos del 1 al 4. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Ahora, miren que es interesante, hermanos, porque el verso 1 del capítulo 2 comienza con la frase por tanto. Y si comienza con esta frase, obviamente está conectando con lo que venía diciendo antes. O sea, lo que quiere mostrar el apóstol es una consecuencia de lo que él había expuesto antes en el capítulo 1. ¿Y cómo había terminado? Ya lo repasamos desde el verso 27 del capítulo 1, que el apóstol Pablo les está animando a los de Filipo que mientras las otras personas hablen, oigan de ellos que están combatiendo unánimes en el Evangelio, es decir, está hablando sobre la unidad en el cuerpo de Cristo y específicamente en la iglesia de Filipos. Entonces el apóstol Pablo quiere hacer hincapié en esta verdad, quiere profundizar en esta verdad y darles las herramientas, en este caso necesarias para el pensamiento de los creyentes en Filipo, para que puedan tener en sus cabezas y constantemente pensar en que si necesitamos guardar la unidad, yo tengo que ser con un mismo pensamiento, sentir lo mismo, yo tengo que ser humilde y yo tengo que pensar en alguien más. Y miren cómo lo va a hacer, y es interesante la expresión porque el verso 1 es difícil de entender, mis hermanos, porque dice, ¿no es cierto?, esta frase, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos en estos textos? Porque es difícil, porque no, como que parecería que no encaja con lo que sigue más adelante. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que notar que vamos a ir desglosando un poquito y haciendo hincapié en unas palabritas para que podamos llegar a entender. El apóstol Pablo lo que está tratando de decirles a ellos es que hay algo ciertísimo que ha sucedido en la vida de los filipenses que no puede negarse. Y por esa cosa ciertísima que sucedió en la vida de los filipenses, ellos pueden hacer lo otro. ¿Qué es lo que había pasado en la vida de los filipenses que los podría llevar a ellos a tener un mismo pensamiento, a ser humildes y a pensar en los demás? Esa es la pregunta y este es el desglose. 1, ellos habían recibido la consolación en Cristo Jesús. ¿Ok? Mis hermanos, cuando hablamos de consolación, la palabra consolar viene de una palabra griega llamada, o que se traduce como paracleto, ¿ya? ¿Y a quién nosotros hemos escuchado en la iglesia que se le denomina el paracleto? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, es verdad, pero miren que en el texto que hoy estamos revisando, en el verso 1 dice si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Entonces, puntualmente no está apuntando a la tercera persona de la Trinidad, está apuntando a alguien diferente, es decir, a Cristo mismo, a quien se le describe como aquel que es el ayudador también. Ahora, ¿por qué les digo esto, mis hermanos? Porque la palabra paracleto describe a una persona que es un consejero, y una persona que exhorta, y una persona que anima a la otra persona. Ahora, también presta atención a esto, mis hermanos. Nosotros cuando leemos Juan capítulo 14, verso 16, que es la promesa del Señor Jesucristo que iba a enviar a alguien semejante a Él para no dejarlos huérfanos, miren lo que dice. Verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿cómo sigue?
Entonces presten atención, el Espíritu Santo es otro consolador. ¿Pero quién es el primer consolador? Cristo mismo. Entonces Cristo mismo se describe como alguien que se pone al lado de los creyentes en este caso para ayudarlos, para estar con ellos, para animarlos. Ahora, noten ustedes que la iglesia de Filipo había recibido consolación de Cristo mismo. Y alguien podría preguntarse, pero ¿cómo ellos recibieron consolación de Cristo mismo si fue el apóstol Pablo el que les predicó el evangelio? Ellos no recibieron, así como recibió el apóstol Pablo y los otros apóstoles, las palabras mismas de Cristo. Entonces, ¿cómo ellos recibieron la consolación de Cristo? Bueno, mis hermanos, podemos nosotros inferir que fue a través de la predicación de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, hermanos, el contexto de donde venían la mayor cantidad de personas que se congregaban en la iglesia de Filipo, ellos eran ¿qué? Gentiles. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio, cuando Pablo va a fundar la iglesia, ni siquiera hay un grupo grande de personas judías, porque ni siquiera había sinagogas? Esta iglesia se compone mayormente de personas gentiles que no son parte del cuerpo del pueblo de Dios en el primer siglo, ¿se dan cuenta? Y estas personas, al escuchar la predicación del apóstol Pablo, que viene a hablarles de Cristo, que viene a hablarles de Dios mismo y que Jesucristo se ofreció para darles salvación a los que supuestamente no eran parte de su pueblo, eso habría traído consuelo a su corazón. Porque, hermanos, según la descripción del apóstol Pablo en Efesios, de aquellos que eran gentiles, ellos dice el apóstol Pablo que son las personas que vivían sin promesas, las personas que vivían lejos de los pactos de Dios. Ellos no tenían ningún tipo de consolación ni tenían un Dios. Entonces estos gentiles habrían recibido, hermanos, la consolación de Cristo mismo al decir, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Ahora escuchamos que Él es la figura que me da a mí vida eterna. Y en ese sentido, hermanos, ellos habían experimentado la consolación a través de Cristo Jesús prioritariamente. Y hoy podemos, mis hermanos, nosotros también pensar que las iglesias actuales hoy, a diferencia de la iglesia de Filipo, que recibió el consuelo mismo de Cristo y que naturalmente recibió el consuelo del Espíritu Santo porque también eran creyentes de ellos, hoy nosotros como iglesia recibimos el mismo consuelo de parte de Dios mismo, que es a través del Espíritu Santo. Y nosotros hemos sido consolados en nuestros corazones muchas veces por su presencia. Y la primera de ellas, hermanos, fuimos consolados al traer tranquilidad a nuestras vidas cuando nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Él nos consoló, Él nos abrazó, Él nos hizo suyos. Y hemos experimentado nosotros en la era actual a Cristo mismo a través del Espíritu consolando nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿qué más habían experimentado los de la iglesia de Filipo? Ellos habían experimentado consuelos de amor. La palabra consuelo en este sentido es parecida a la palabra que se traduce como paracleto. Pero el énfasis de esta palabra está en la forma estrecha que caracteriza a una persona que con genuino interés hace un servicio y da amor. Y el apóstol Pablo está diciéndoles a los filipenses, ustedes experimentaron un genuino interés de Dios por ustedes a través del amor. Y también es precioso, mis hermanos, porque nosotros como hombres no tenemos nada intrínsecamente amable, o sea, en el sentido de que merecería ser amado. Nosotros no merecemos ser amados a la luz de la palabra, porque somos pecadores. Pero hermanos, Dios dice en su palabra en Juan capítulo 3, verso 16, ¿qué palabras? De tal manera amó Dios al mundo. Un amor más grande del que nosotros pensamos. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? Deuteronomio capítulo 7, del 7 al 8. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó,
el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos nada para ser amables, pero incluso en esa condición, Dios nos amó. Amó a su pueblo de Israel en su tiempo, y nos ama a nosotros como su iglesia hoy. Y amó a la iglesia de Filipo, dándoles, en este sentido, como Pablo lo dice, un consuelo de amor. ¡Wow! Hermanos, cuando una persona profundamente te ama, tú ya no estás esperando que alguien más te llegue a amar de la forma en la que esa persona ya te ama. Pensemos en algo gráfico para nosotros en nuestra cabeza, hermanos. Piensa en tu pareja, piensa en la persona que te ama profundamente. Si es tu pareja o si es alguna persona que tienes un amor genuino con esa persona, piensa en esa persona. Si esa persona va a ti y te dice, te amo profundamente, te lo demuestra a través de sus acciones, hace todo lo posible para mostrarte ese amor y te da todo lo que tú necesitas para tu vida y demás cosas, ¿qué pasaría si alguien viniese externamente y te dice a ti palabras como, no vales, como nadie te ama, como no eres valorable, no vales nada? Esas palabras externas que vienen de estas otras personas tendrían algún impacto en tu vida cuando ya sabes que eres amada y valorada y respetada y alabada por la persona que ya tienes y que lo hace genuinamente. ¿Tendría algún efecto esas otras palabras que te diga cualquier otras personas? Me resbala lo que me digan, ¿no es cierto? Los demás. Porque ya tengo a alguien que me ama, que me valora, que está conmigo, me guarda. Y mis hermanos, es exactamente lo que sucede con nosotros y Cristo. Mis hermanos, probablemente muchas personas nos van a decir de todo. Pero ese amor que nosotros hemos experimentado de Cristo, guardándonos a nosotros y dándonos en todo tiempo todo lo necesario para nuestras vidas de una forma abundante, es ese consuelo que nosotros recibimos todos los días. Y ese consuelo, mis hermanos, recibieron estos hermanos de Filipo. Consolación a través de Cristo, consolación a través del amor de Cristo, la comunión que viene a través del Espíritu Santo de Cristo o de Dios mismo. La comunión del Espíritu es koinonía, es la palabra que se traduce ahí como comunión, y nosotros ya dijimos varias veces que tiene que ver con compartir algo en común. Hermanos, nosotros sabemos que tenemos muchísimas cosas diferentes, tenemos edades diferentes, tenemos gustos diferentes, tenemos muchas cosas diferentes. Pero hermanos, a través del Espíritu tenemos un mismo Espíritu que nos selló a nosotros y nos dio una herencia eterna en los cielos. A través del Espíritu, hermanos, tenemos la fuente misma del poder espiritual, ustedes y yo. A través del Espíritu nosotros tenemos, hermanos, una persona que produce fruto espiritual en nosotros. A través del Espíritu, hermanos, tenemos a alguien que nos ayuda en nuestras debilidades. Y que cuando nosotros no sabemos cómo pedir, Él intercede por nosotros con palabras indecibles para llegar al trono de Dios. Y por medio del mismo Espíritu, ustedes y yo tenemos a alguien que nos llena continuamente de Dios. Entonces, ¿tenemos o no tenemos comunión? A pesar de que tenemos muchas cosas diferentes. Y si pensamos que la comunión más profunda y verdadera que podemos tener es la comunión espiritual, tenemos todo en común, hermanos. Y ellos tuvieron esta clase de comunión de parte del Espíritu Santo, con Dios mismo, y después también la comunión con otras personas. Estos creyentes, ¿qué recibieron? ¿Qué dice? Sigue diciendo el texto del verso 1, afecto entrañable.
¿Quién dijo en los primeros versículos que les amaba a ellos desde el interior? ¿Sí me están siguiendo, no es cierto? El apóstol Pablo. ¿Qué les dijo al inicio? Yo les amo con el amor entrañable de Cristo. Capítulo 1, verso 8. Entonces, ¿los filipenses habían recibido amor, hermanos? ¿Habían recibido la comunión del Espíritu? ¿Habían recibido la consolación en Cristo Jesús? ¿Habían recibido consuelos de amor? Habían recibido todas estas cosas y habían recibido en última instancia misericordia de Dios. Y mis hermanos, ¿qué es la misericordia? No recibir lo que merecemos. Hermanos, nosotros por nuestro pecado tendríamos que merecer morir ahorita. Exactamente, en este preciso momento que cometemos algún error. Pero Dios lo hace. ¿Y por qué seguimos vivos? Por misericordia. Entonces, hermanos, esta iglesia de Filipo, que probablemente es muy semejante a la de nosotros, ¿ha recibido qué de Dios? Consolación en Cristo, ha recibido consuelo de amor, ha recibido comunión del Espíritu, ha recibido afecto entrañable, ha recibido la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver una palabrita para que nos ayude a entender este verso 1? La palabra sí, que ustedes encuentran que se repite en nuestra Biblia Reina Valera 5 veces, en el original 4 veces, es un condicional. Y esa palabra condicional implica algo que dice, si es verdad, lo cual lo es, entonces, eso es lo que significa esa palabra sí. Si esto es verdad, que en verdad lo es, entonces. En otras palabras, hermanos, no los quiero confundir. Lo que está diciendo el verso es, ustedes, hermanos, recibieron consolación en Cristo. ¿Sí? Y en verdad lo es. ¿Que recibieron? Ustedes, hermanos, recibieron consuelo de amor. Y en verdad lo es. Ustedes recibieron comunión del Espíritu. Y en verdad lo es. Y ustedes recibieron amor entrañable y misericordia de parte de Dios. Y en verdad lo es. Entonces, viene el verso 2. Completad mi gozo. Dice el apóstol Pablo. Y que claro, el apóstol Pablo está mostrando su deseo de lo que suceda en la iglesia con sus hijos espirituales. Como dijimos en la oración para nuestros hijos y para nuestros nietos, hermanos, no hay nada más hermoso y no creo yo que exista algo más profundo y bueno y más lleno de gozo que cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están caminando en la verdad. No sé si a ustedes les pasa eso, pero cuando tu hijo está bien, qué gozo que trae a la vida saber que están bien, saber que están caminando bien, saber que están caminando no torcidos, sino en el camino derecho, en el camino que guía a Cristo. Qué gozo es saber eso. Y el apóstol Pablo como el padre espiritual de la iglesia de Filipo, les dice a ellos, les presenta su anhelo y les dice, ahora completen mi gozo. Es decir, en otras palabras, háganme feliz sintiendo esto. Sabemos que la escritura inspirada por Dios obviamente nos está mostrando el deseo del apóstol Pablo, pero va más profundo esto, porque el apóstol Pablo, que estaba probablemente latiendo en su corazón al mismo ritmo que el de Dios, también nos está expresando el anhelo y el corazón de Dios en que sus hijos guarden la unidad. ¿Se dan cuenta? Sí está mostrando el anhelo del apóstol Pablo, pero es más profundo. Es Dios mismo diciéndoles a la iglesia de Filipo que a través de estas actitudes ellos guarden la unidad. ¿Por qué razón? Porque ellos ya han recibido todo lo necesario para hacerlo. Ellos ya fueron consolados, ellos ya recibieron amor, ellos ya recibieron afecto entrañable. O sea, si tienes todas estas cosas en medio de tu equipaje, en medio de tu ropero, en medio de todo lo que tú tienes, ¿por qué no te comportarías como es digno del Evangelio de Cristo? Y el apóstol les dice, completen mi gozo, háganme feliz. ¿Cómo? Pensando en guardar la unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
sintiendo una misma cosa. ¿Les parece que hagamos un ejercicio rapidito? Sí. ¿Tienes al lado a una persona que tú conoces? Si es tu pareja o conoces, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Perdón por el tiempo. Pero van a verse ahora, van a verse cara a cara. Y yo les voy a decir a la cuenta de 3 que digan un sabor de helado. ¿Ya? Y si concuerda, qué bueno. ¿Ya? Entonces, por favor, mírense el uno al otro, pero no se vale que se adelanten, no se vale que se adelanten. A la cuenta de 3, dije, hermanos. A la cuenta de 3 van a decir, ustedes, les cambio la pregunta para que ya se adelantaron ahí, a la cuenta de 3 van a decir la marca de un automóvil. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Concordaron? ¿Concordaron? ¿Qué pasaría si yo les cambio de pregunta? ¿Qué pasaría si yo les cambio de pregunta a las personas que tienen una relación bien estrecha? Por ahí estamos hablando de esposos o por ahí gente muy conocida. ¿Qué pasa si yo les digo, pensando en los esposos, dígame cuál es la fecha en la que nació su primer hijo? Ojalá que sepa el esposo, ¿no? O que se acuerde el esposo. Pero creo yo que la van a atinar, ¿no es cierto? Nació tal día, nació tal mes, nació tal año. ¿Ok? Pero no nos perdamos en esto, no nos perdamos en esto que es simplemente un ejemplo de lo que quiero llegar, hermanos. A lo que quiero llegar con esto, mis hermanos, no se me desconcentren. A lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que sentir lo mismo significa literalmente pensar lo mismo. Y para que tú, mi hermano, sientas y pienses lo mismo, necesitas compartir tiempo para aprender y sentir lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿A qué es lo que voy? Más profundo que esto. Hermanos, solo nosotros vamos a ser una iglesia unida y vamos a sentir y pensar lo mismo cada vez que nosotros nos dispongamos a estar en la iglesia. ¿Me van a entender? O sea, y ahí les boto cuando nos disponemos a venir cada domingo al culto, cuando nos disponemos, hay alguna actividad en la gracia de Dios, hacer alguna reunión de damas, hacer una reunión de hombres, hacer alguna conferencia que Dios nos ha regalado la oportunidad. Ahora que se nos acerca, estamos ya en el mes de octubre, que estamos planificando una actividad para el Día de la Reforma. El punto es que estés. Porque solo si estás, podemos pensar lo mismo, podemos hablar lo mismo, podemos sentir lo mismo. Hermanos, otro ejemplo, cuando nosotros estamos en un funeral y perdimos a alguien que amamos tanto, ese sentido que yo estoy teniendo ahora, solo lo puedo compartir con los que son mi familia. Porque los externos que vienen al funeral están ahí, quizás están allí sentados, no están sintiendo lo mismo. Porque ellos no conocieron como yo conocí a mi abuelito. Y como mi primo conoció a su abuelito. Y como mi mamá conoció a su papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, para sentir lo mismo y pensar lo mismo, ¿dónde hay que estar? En lo mismo. Y darse para tener el mismo pensamiento, mis hermanos. Entonces, solo en esa medida nosotros tendremos el mismo pensamiento de Cristo. Si nosotros constantemente e intencionalmente estamos buscando saber el pensamiento de Dios y compartir el pensamiento de Dios entre nosotros mismos. Entonces yo les animo, hermanos, a cada oportunidad que usted tenga, no se pierda la bendición de estar en medio del pueblo de Dios. No se pierda esa bendición. Sigue más adelante, teniendo el mismo amor. Estamos ya cortos de tiempo, pero solo terminemos esta primera parte y continuaremos la siguiente semana.
Entonces, ¿cuál es, para quedar allí, la primera área en la que nosotros debemos fomentar en la iglesia para guardar la unidad a través de estos versículos? Es sentir lo mismo. Y para sentir lo mismo, mis hermanos, tengo que estar. El verso sigue y dice, teniendo el mismo sentir, y después más adelante, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Hermanos, nos amamos unos a otros. Usted puede decir que ama a la persona que tiene al lado suyo. ¿Sí o no? Qué difícil, dice. Hermanos, amor. ¿Saben por qué, mis hermanos? Podemos nosotros progresar en el amor porque nosotros primeramente crecemos en el amor de Dios y después en el amor con los hermanos. Porque recibimos primeramente el amor de Cristo que nos constriñe y nos mueve para tener el mismo pensamiento. Y termina nada más el verso diciendo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, hay muchas personas, o todas las personas luchan, puede ser que un grupo de personas luche contra algo. Pero es más difícil encontrar a este mismo grupo de personas luchando por. Porque tú puedes sumarte a algún movimiento que esté afuera haciendo una protesta por alguna razón X, y tú quizás individualmente dices, ok, yo me sumo a esa protesta y estoy contra esas personas, y estoy contra esos movimientos, y estoy contra. Pero pocas veces, mis hermanos, nosotros estamos dispuestos a participar por y con otros por una causa en común. Por la unidad, mis hermanos. Entonces, a lo que vamos en este sentido, para cerrar ya este domingo, es que el apóstol Pablo, noten ustedes, una vez más, él quiere hacer énfasis en que podemos guardar la unidad sintiendo lo mismo. Y la aplicación puntual para nosotros ahora es que si el Señor te regala la capacidad, el tiempo, la movilidad y demás cosas para que tú estés y te des por la iglesia, mi hermano, mi hermana, estás llamada a hacerlo. Para que sintamos lo mismo, para que pensemos lo mismo, para que hablemos el mismo idioma. Y el Señor sea honrado a través de la unidad. Amén. Vamos a quedarnos hasta ahí. Perdón que no concluí el sermón, pero lo vemos la próxima semana. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Señor, por regalarnos la oportunidad de estar juntos. Hablamos, Señor, que usted nos ayude a caminar en unidad. Señor, es un tema importante a la luz de tus ojos, a la luz de la palabra. Nosotros queremos ser personas que no busquen lo suyo propio, queremos ser personas que estén constantemente mirando a sus hermanos para apoyarnos mutuamente, crecer mutuamente, vivir en comunidad y amarle a usted por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdenos en nuestros corazones para agradarle a usted en todo y ayúdenos, Señor, en la medida que tengamos la posibilidad de estar metidos en las actividades, que no solamente son actividades, sino lugares de comunión en su iglesia, Señor. Oramos por todos estos momentos que tenemos comunión en nuestra iglesia, oramos por nuestros manantiales, oramos, Señor, por las reuniones de oración, oramos por los cultos de domingo, la escuela dominical, que sean lugares, Señor, para tener comunión unos con otros y fomentar esta unidad en Cristo. Ponemos, Dios, nuestras vidas en sus manos y oramos en los méritos de Jesús. Amén. Amén.